I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Camilo Echeverry Correa, conocido simplemente como Camilo, es un actor, cantante y compositor colombiano que a su corta edad ya ha alcanzado la cima del éxito. Nació el 16 de marzo de 1994 en la ciudad de Medellín. Se considera una bendición porque nació después de 3 embarazos perdidos de su madre. Camilo desde muy pequeño demostró un gran interés por el arte, sobre todo por la música. A sus 2 años comenzó a imitar sonidos de canciones reconocidas en una vieja guitarra que había en su hogar. Siempre estuvo enfocado en lograr su más grande sueño, el de ser cantante, por cual tuvo que luchar y pasar por situaciones muy difíciles. Una de ellas fue luchar contra aquello que le hacía sentir inferior a todos, ya que desde muy niño vivía con problemas de autoaceptación. Desde pequeño tuve complejo de inferioridad, pensando que las cosas grandes solo le pasaban a los grandes y mientras más me comparaba, más enano me sentía, contó el cantante. Vivió en Montería desde los 5 años y fue en ese lugar donde audicionó para el popular programa Cazatalentos musical llamado El Factor XS en la edición de 2006, pero no logró llegar a finales. Ojalá pudiera ir volando a tu ventana, darte un beso en la cara y acariciarte el cuerpo. Volvió a presentarse en el próximo año en la ciudad de Montería y esta vez sí logró llegar a las finales con solo 13 años. Logró permanecer durante todo el programa hasta ganar. El premio era grabar un disco y vaya que Camilo no desaprovechó esta oportunidad y lanza su primer álbum titulado Regálame tu corazón en el año 2008. Tras su lanzamiento, el álbum se convirtió en un éxito. Luego de esto realizó una pequeña gira por el país, la cual lo llevó a convertirse en uno de los ídolos adolescentes más conocidos de ese entonces. La carrera de Camilo iría en ascenso, es por ello que después fue contratado como presentador del programa infantil Bichos del canal RCN con 14 años. También apareció en la telenovela Super Papá como Plutarco. En 2009, Camilo decidió continuar con su carrera musical y emprende una serie de conciertos por Colombia y Estados Unidos. Y es así como Camilo abandona la televisión, pero no por mucho tiempo, ya que luego regresaría nuevamente a las pantallas, ya que fue convocado para presentar la tercera temporada del programa Factor XS en el año 2011. Al terminar este trabajo regresó a Bichos y permaneció en el programa hasta el año 2014, año en el que anunció su retiro definitivo para concentrarse totalmente en la música. Tras varios años de alejamiento, en 2017, con 23 años, regresaría como compositor de varios sencillos como Internacionales de Bomba Estéreo y Mi Mala de Mau y Ricky con Karol G. Además, escribió otros temas que fueron un éxito. Después de un gran cambio, lanzó en 2018 el sencillo en colaboración con Mau y Ricky y Manuel Turizo llamado Desconocido, que fue un éxito total. Tema que se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Lo demás ya es historia. Con miedo a enamorarse, con miedo de que pase lo que pase, vamos a pasar un buen rato. Si quieres después nos enamoramos. En la actualidad, Camilo continúa cosechando éxitos. Actualmente el cantante y compositor vive en Miami, Florida, después de haberse unido en matrimonio con la también reconocida cantante y actriz Eva Luna Montaner.
Sus éxitos musicales han quedado clavados en los corazones de todas las personas que han escuchado su música. El cantante comparte la mayor parte de su tiempo al lado de su esposa. Le gusta meditar. Después de la música, el talentoso artista es apasionado por la lectura. Cabe recordar también que Camilo ha puesto su fe en Dios para alcanzar sus metas. Si yo no te tengo me muero, no estás y me matan los celos, se me va el aire si tú te vas. Con su guitarra, día y noche compone melodías que describen sus sentimientos, recorriendo así grandes escenarios, llevando su música alrededor de todo el mundo. La tribu. Este crack es un ejemplo a seguir, orgulloso de sus éxitos, apasionado por el arte, por la música, e igualmente amante de la cocina y de hacer deporte. Así le saco la chocada balonada a la espalda. Invierte su tiempo en la composición de nuevas canciones, interactúa diariamente con sus seguidores, a los que tiene por nombre Tribu. ¿Qué hace? ¿Qué hace la pulga? Pagándole la tribu a la guitarrita ¿Para qué? para tu show de mañana ¿En dónde? en los premios juveniles. Con su gran personalidad y talento, el artista colombiano es un éxito mundial. Camilo y Eva Luna son una pareja admirable por el respeto y la pasión con la que emprenden sus proyectos. ¿Crees que Camilo es merecedor del éxito que tiene actualmente? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Eva Luna. Felices 2 meses de casados. ¡Ah! Te lo dije primero. Una vida muy emotiva, recreada por líneas de melodías y notas musicales, momentos divertidos, amor, luchas y éxito son los que componen la vida del cantante Camilo. El colombiano se ha convertido en uno de los artistas latinos más solicitados y más escuchados del mundo. Con mucho esfuerzo, el cantante consiguió cumplir su sueño. Camilo Echeverry es un ejemplo de que el triunfo requiere esfuerzo y sacrificio, pero sobre todo requiere amor por lo que se está luchando. Poco a poco el colombiano pudo lograr ser uno de los mejores. Su bigote significativo es el sello de su personalidad y su gran carisma. La letra de sus canciones y sus melodías han sido el medio con el que se ha ganado el corazón de todos los colombianos. Con sus grandes éxitos y su sana relación con la venezolana, logró ser el más admirado por todos sus seguidores. ¿Quién es? Mi amor, ¿qué hiciste hoy por mí? Muestre. Está sangriento, pero dice Eva Luna.
Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por tu apoyo. Hasta pronto.